Hola, ¿qué tal, iglesia? ¿Cómo está, pueblo de Dios? El día de hoy voy a compartirles un tema muy importante para la iglesia, para el pueblo de Dios. El tema se llama ¿qué es el diezmo? Pero antes de empezar, vamos a agradecer a Dios por este tiempo que nos da. Cerramos los ojos en el nombre de Jesús para orar. Mi Dios todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra, en el nombre poderoso de mi amado Señor Jesucristo, Padre Santo, te doy las gracias, Señor, por este tiempo que nos da, Señor, para aprender de tu palabra, Señor. Usa mi vida, Señor, usa mi boca para que seas tú quien hable, Señor. Para que todo lo que se diga, Señor, sea para edificación de tu iglesia, edificación de tu pueblo, Padre Santo, y que se haga siempre tu voluntad. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. A ver, ¿qué es el diezmo según la Biblia? Si vamos a leer el libro de Levítico, capítulo 27, versículo 30. A ver, vamos a su Biblia, al libro de Levítico, capítulo 27, versículo 30. Justo está acá. Ya, ¿qué nos dice el Señor de qué es el diezmo? Dice, el diezmo es la 10ª parte de los productos de la tierra, tanto de semillas como de árboles frutales. Pertenece al Señor y está consagrada a Él. Si alguien quiere recuperar algo de esa 10ª parte, tendrá que pagar lo que valga más una 5ª parte. O sea, acá el Señor nos está diciendo que el diezmo es la 10ª parte de los productos de la tierra, tanto de semillas como de árboles frutales, que pertenece al Señor y está consagrada a Él. Por eso en el versículo 31 dice, si alguien quiere recuperar algo de esa 10ª parte, tendrá que pagar lo que valga, más una 5ª parte. ¿No? Ya, entonces acá el Señor nos está enseñando qué es el diezmo. Ahora, ¿qué es lo que nos dice el libro de Malaquías? Malaquías capítulo 3, versículo 10. Malaquías está en el Antiguo Testamento, Malaquías. En la Biblia, vamos a leer de lo que dice la Biblia, Dios habla hoy. Ya. Capítulo 3, versículo 10. Acá dice el Señor, traiga su diezmo al tesoro del templo, y así habrá alimento en mi casa. Eso es lo que dice el Señor en el versículo 10. Y seguimos leyendo. Póngame a prueba en eso, a ver si no les abro la ventana del cielo para vaciar sobre ustedes la más rica bendición. Esto es lo que dice en el libro, en su Biblia, Dios habla hoy. Traigan su diezmo al tesoro del templo y así habrá alimento en mi casa. Pónganme a prueba en eso, a ver si no les abro las ventanas del cielo para vaciar sobre ustedes la más rica bendición. ¿Y qué nos dice en su Biblia la Reina Valera? Está finalizando el Antiguo Testamento. Es el último libro del Antiguo Testamento, en Malaquías 3:10. ¿Qué nos dice acá? Traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Amén. Gloria a Dios. O sea, el Señor nos dice acá, ¿no? Con una palabra de promesa. Y en el versículo 11
Si ustedes continúan en su Biblia, dice, reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. El Señor está diciendo que Él va a reprender al devorador, ¿no? Que destruye el fruto de la tierra, pero a todos los que dan su diezmo. Ahora, como ya saben, el diezmo es la 10ª parte de los productos de la tierra, tanto de semillas como de árboles frutales. Y eso pertenece al Señor y es consagrada a Él. O sea, son alimentos, ¿no? Ahora, ¿qué es el alfolí? El alfolí es un granero público, almacén de granos o sal, que servía como contenedor para provisiones. Cada uno traía consigo su propia porción de alimento, o sea, el 10% de su ciudad de origen. Acá ya nos dice, ¿qué es el alfolí? Era un granero público, un almacén de granos o sal que servía como contenedor para recibir las provisiones, que era el 10%. Ya. ¿Para quién era el diezmo? Para los levitas. A través de los tiempos, Dios estableció que el diezmo sería destinado solamente para sostener a sus ministros, los levitas. Los levitas y sacerdotes fueron mantenidos con los diezmos. A ver, vamos a leer el libro de Números, capítulo 18. Números. En el libro de Números, capítulo 18. ¿Qué nos dice el Señor? En el versículo, desde el versículo 21 al 32, para que entendamos mejor y conozcamos más la palabra del Señor y sobre qué significa los diezmos, que es un tema muy importante. Ya, del 21. Números capítulo 18, versículo 21. Acá está el versículo 21, vamos a marcarlo acá. Ya. A los levitas les doy como propiedad esa 10ª parte que los israelitas deben entregar de sus productos en pago del servicio que prestan en la tienda del encuentro. Los demás israelitas no deberán acercarse a la tienda del encuentro porque cometerían un pecado que les traería la muerte. Los levitas serán los únicos que se ocuparán del servicio de la tienda del encuentro y serán responsables de las faltas que cometan. Esta será una ley permanente que pasará de padres a hijos. Los levitas no tendrán territorio propio en Israel. A ellos les he dado en propiedad la 10ª parte que los israelitas deben ofrecerme de sus productos. Por eso les he dicho que no tendrán territorio propio en Israel. ¿Ve? Ahora continuamos. Dice, el Señor se dirigió a Moisés y le dijo, dile a los levitas que cuando reciban de los israelitas esa 10ª parte de sus productos que yo les he dado como su propiedad, deberán reservar 1/10 de ella para ofrecérmelo a mí. Esa será su contribución, semejante a la contribución que hacen los israelitas cuando dan una parte de su trigo y de su vino. Así, de esa 10ª parte que les dan los israelitas, los levitas apartarán su contribución al Señor y se la darán al sacerdote Aarón. De todo lo que les den, deberán separar una parte como contribución para mí, y la parte que me consagren debe ser la mejor. Diles también, una vez que hayan separado la mejor parte para mí, el resto pueden considerarlo como si fuera su trigo y su vino, y pueden comerlo ustedes y sus familias en cualquier lugar. Ese es su salario por el servicio que prestan en la tienda del encuentro. Una vez que hayan separado la mejor parte para mí,
podrán comer el resto sin cometer pecado. De esta manera no profanarán las ofrendas sagradas de los israelitas y no serán condenados a muerte. Amén. Gloria a Dios. Toda esta enseñanza que el Señor nos da y nos enseña, que los levitas son de la tribu de Leví. La tribu de Leví viene del hijo que tuvo Jacob. Y saben que Jacob es Israel. El hijo que tuvo Jacob con Lea. Él fue su tercer hijo, Leví. Entonces, de ahí viene la tribu de los levitas. Ahora, Moisés y Aarón vienen de esa tribu. Entonces, Aarón fue considerado, Dios lo puso a Aarón como sacerdote. Y dice que el servicio que iba a hacer Aarón era en la tienda del encuentro. Y eran los únicos que podían servir en la tienda del encuentro, los sacerdotes, que eran los levitas. El Señor había predispuesto eso, que solo los levitas estén en el ministerio del sacerdocio. Y eso iba a ser una ley permanente de padres a hijos. Y los demás, las 11 tribus de Israel, iban a dar su diezmo, la 10ª parte de lo que producía su tierra, ¿no? La 10ª parte iban a dar a los levitas, y eso les iba a servir como alimento. Entonces, eso fue una ley que se consideró a partir de los tiempos de Moisés, porque desde más antes, Abraham también dio su diezmo, Abraham. Entonces, como ya saben qué cosa es el alfolí, ¿no? Es un granero público, almacén de granos, donde ahí se reservaba, se guardaban las provisiones, ¿no? Del diezmo. 10ª parte que daban todos los israelitas. Era una ley para los israelitas. ¿Ya? Ahora, ¿qué es la tienda del encuentro? Porque ahí estaba en ese servicio el sacerdote Aarón, los sacerdotes de la tribu de Leví, el sacerdocio. Ellos nomás estaban sirviendo en la tienda del encuentro. ¿Y qué cosa era? Es una especie de santuario donde se cobija el arca de la alianza que contiene las tablas de la ley. Y aquí es donde Dios había decidido hacerse presente para que Moisés y todo el pueblo de Israel puedan consultar con él. O sea, ahí se hacía presente Dios en la tienda del encuentro, en los tiempos de Moisés. Entonces, su trabajo de los levitas era servir en el sacerdocio dentro de la tienda del encuentro, ¿no? Y los israelitas daban la 10ª parte para que el sacerdocio de los levitas se mantuvieran con eso. Ese era su alimento, porque el Señor les dejó eso como herencia. Como hay una parte donde dice que los productos que yo les he dado como su propiedad, o sea, era como propiedad que el Señor les había dado, porque eso el Señor le dijo a Moisés, ¿no? Dile a los levitas que cuando reciban de los israelitas esa 10ª parte de sus productos que yo les he dado como su propiedad, deberán reservar un 10º de ella para ofrecérmelo a mí. O sea que los levitas también tenían que diezmar de lo que recibían para ofrecérselo a Dios. Era una ley, ¿ya? Ahora, como ya saben que es la tienda del encuentro, ahora, ¿qué pasó en los tiempos de Abraham? Porque ustedes saben que Moisés y Aarón vienen de la tribu de Leví, el hijo de Jacob, el hijo de Israel. Entonces, Abraham viene a ser el abuelo, ¿no? El abuelo de Jacob, de Israel. Entonces, Abraham también dio el diezmo. Y si leemos en Génesis, capítulo 14. Génesis capítulo 14. Ya. Versículo
17 al 23. Del versículo 17 al 23. Dice acá. Génesis capítulo 14, versículos del 17 al 23. Dice, cuando Abraham regresó después de haber derrotado a Kedorlaomer y a los reyes que estaban de su parte, el rey de Sodoma salió a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. También Melquisedec, que era el rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Sacó pan y vino y bendijo a Abraham con estas palabras: que te bendiga el Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, y alabado sea el Dios Altísimo que te hizo vencer a tus enemigos. Entonces Abraham le dio a Melquisedec, que es el sacerdote, la 10ª parte de lo que había recobrado. Luego el rey de Sodoma le dijo a Abraham: dame a las personas y quédate con las cosas. Pero Abraham le contestó: le he jurado al Señor, al Dios Altísimo, que hizo el cielo y la tierra, que no voy a tomar nada de lo que es tuyo, ni siquiera un hilo o una correa para mis sandalias, para que nunca digas que tú fuiste el que me hizo rico. Amén. A ver, aquí el Señor nos está enseñando que cuando Abraham ganó la guerra, recuperó todo lo que le habían quitado. ¿Qué fue lo que había recuperado? Cuando fueron a avisar a Abraham que habían secuestrado a su sobrino Lot, ¿no? Y se habían llevado también sus cosas, todo. Entonces Abraham fue a ayudar a su sobrino Lot y él venció. Entonces recobraron los alimentos y cosas de valor que había en Sodoma y Gomorra, que se estaban llevando los que habían secuestrado a su sobrino Lot. Entonces todo lo que recobró, ¿no? Eso lo estaba dando Abraham. Por eso dice, cuando Abraham regresó después de haber derrotado a Kedorlaomer y a los reyes que estaban de su parte, el rey de Sodoma salió a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey, y también Melquisedec fue a recibirlo. Entonces Abraham fue el que le dio la 10ª parte de todo lo que había recobrado de su sobrino. ¿Qué cosa era? Alimentos y cosas de valor. Eso fue lo que le dio Abraham a Melquisedec. Fue algo voluntario que le salió de su corazón a Abraham darle eso al sacerdote Melquisedec porque lo bendijo. Eso fue en los tiempos de Abraham. Pero cuando ya se acercaron, cuando ya vino el tiempo de Moisés, que vino después, porque Moisés viene a ser descendencia de Jacob, entonces ahí ya se volvió el diezmo una ley permanente para los israelitas. ¿Por qué? Porque Dios amaba a Israel y era su pueblo escogido, y Dios los bendecía, y Dios le daba mandamientos y leyes a su pueblo. Tienen muchas leyes el pueblo de Israel. Entonces Jacob, que viene a ser el nieto de Abraham, también hizo una promesa a Dios de darle la 10ª parte de todo lo que Dios le dé. Entonces eso lo pueden leer en el libro de Génesis, capítulo 28, versículo de 20 al 22. Esto fue antes de que se formalizara una ley permanente en el tiempo de Moisés. O sea, el diezmo se convirtió en una ley mosaica para los israelitas y para el sacerdocio de la tribu de Leví. Los levitas, que eran los únicos que podían ser mandados por Dios y ejercer el sacerdocio de padres a hijos. O sea, era una ley permanente. O sea, los levitas solamente podían ejercer el sacerdocio. Y esto era una ley permanente de los levitas de padres a hijos, ¿no? Entonces, eso es el diezmo para el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Entonces, a veces no sabemos
Y nosotros cuando vamos y escuchamos en la iglesia que nos leen el libro de Malaquías 3, 8, 10, si vamos a Malaquías 3, 8, 10, sí, acá, dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y vuestras ofrendas. Entonces cuando nos hablan eso, nosotros pensamos que Dios nos está hablando a nosotros, ¿no? Entonces, y nos leen, ¿no? Maldito soy con maldición porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Entonces, cuando nos leen esto, ¿qué pensamos? Que estamos robando a Dios, desobedeciendo. Pero esto Dios le estaba diciendo a los israelitas. Le estaba diciendo a los israelitas porque no estaban obedeciendo. Algunos no estaban cumpliendo con la ley. Y cuando Dios se refiere, cuando dice no hay alimento, traer todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa, se refiere al alimento del trigo, de la vid, de la uva, del vino, o sea, el alimento que producía la tierra. De ahí que los israelitas tenían que dar el 10% de su tierra y llevarlo al alfolí. ¿Y qué era el alfolí? Era un granero, un contenedor donde se recibían las provisiones que llevaban los israelitas. Entonces, esto era para los israelitas. Por eso el Señor les llamó la atención. Y el Señor a los israelitas les hizo una promesa. Le dijo, traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Y reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. O sea, hay una promesa para los israelitas, que si ellos cumplían con el mandamiento, con la ley de entregar los diezmos al alfolí, para que haya alimento en la casa de Dios, porque ese alimento era para el sacerdocio de los levitas, entonces el Señor iba a bendecir a los israelitas en sus tierras, iban a ser tierras fértiles, iba a ser una tierra próspera. No iba a dejar que se destruya el fruto de la tierra. O sea, el Señor les estaba haciendo esa promesa. Entonces nosotros tenemos que escudriñar la palabra de Dios, leer la Biblia, entenderla. Porque si nosotros leemos ese poquito, vamos a pensar en ese poquito que el Señor nos está diciendo a nosotros. No, le estaba diciendo al pueblo de Israel. Ya nosotros ya estamos viviendo, somos los gentiles, somos la iglesia que vivimos bajo la gracia, ya no vivimos bajo la ley. Entonces acá podemos leer en Gálatas. Si van a su Biblia, en el libro de Gálatas, vamos a Gálatas, en el Nuevo Testamento, ¿qué nos dice la palabra de Dios en Gálatas? Gálatas capítulo 3, versículo 10. Capítulo 3, versículo 10. A ver, aquí está. Quienes ponen su confianza en la ley de Moisés están bajo maldición, porque la Escritura dice, maldito sea el que no cumple fielmente todo lo que esté escrito en el libro de la ley. Entonces, acá nos está diciendo bien claro en Gálatas, ¿no? Los que se preocupan solo por cumplir la ley están bajo maldición. Porque dice que uno debe hacer todo lo que dice la ley. Y si no obedece siempre la ley estará bajo maldición, dice. Y si no obedece. Ay, qué interesante, qué importante es leerlo. O sea, y nosotros, ¿en qué tiempo estamos? No estamos en el tiempo de la gracia, gracias a Jesucristo. Ahora, si leemos el versículo 25, ¿qué nos dice?
Versículo 25 leemos. Pero ahora que ha llegado la fe, ya no estamos a cargo de ese esclavo que era la ley. Pues por la fe en Cristo Jesús todos ustedes son hijos de Dios. Y por el bautismo han venido a estar unidos con Cristo y se encuentran revestidos de Él. Y seguimos leyendo en el versículo 28, dice, ya no importa el ser judío o griego, esclavo libre, hombre o mujer, porque unidos a Cristo Jesús, todos ustedes son uno solo. Y si son de Cristo, entonces son descendientes de Abraham y herederos de las promesas que Dios le hizo. O sea, acá nos está diciendo que somos nosotros salvos por la gracia, por la fe, que ya no somos esclavos de la ley. Está bien claro, lo pueden leer en su Biblia en Gálatas capítulo 3, versículo 25. ¿Ya? Entonces, ¿qué es vivir bajo la gracia? El estar bajo la gracia significa que no estamos bajo la ley. Por tanto, aquellos que se ponen bajo la ley están negando la gracia. Están negando la esencia misma del Evangelio de Cristo. La ley fue dada por medio de Moisés. La gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Jesús dice en Mateo 5, 17, 20. Vamos a leer Mateo 5, 17, 20. Mateo 5, capítulo 5. Versículo 17. Mateo 5, versículo 17, acá. No crean ustedes que yo he venido a poner fin a la ley ni a las enseñanzas de los profetas. No he venido a ponerle fin, sino a darle su verdadero significado, dijo Jesucristo. Y también si vamos al versículo 18, vamos a leer hasta el 20, ¿ya? Pues les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra no se le quitará la ley ni un solo punto ni una letra hasta que suceda todo lo que tiene que suceder. Por eso, el que no obedece uno de los mandatos de la ley, aunque sea el más pequeño, ni enseña a la gente a obedecerlo, será considerado el más pequeño en el reino de Dios. Pero el que los obedece y enseña a otros a hacer lo mismo será considerado grande en el reino de Dios. Porque les digo a ustedes que si no superan a los maestros de la ley y a los fariseos en hacer lo que Dios ha ordenado, nunca entrarán en el reino de Dios. Acá el Señor Jesús nos enseña muy claro, ¿no? O sea, el Señor Jesús nos enseña que debemos tener obediencia. Interesante, eso es muy importante. Y ahora si vamos y seguimos leyendo. En primer lugar, el Señor Jesucristo no recibía diezmo porque no era de la tribu de Leví, que estaba encargada y comisionada por Dios a través de Moisés para administrar y mantenerse los diezmos de las 11 tribus restantes que componía el pueblo de Israel, o sea, el pueblo de Dios. Acá el Señor Jesús nos enseña que debemos obedecer los mandatos de Dios. Pero Jesucristo nos enseñó que los 10 mandamientos se encerraban en 2. El primero, amar a Dios con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente, a Dios en primer lugar. Y el segundo mandamiento era amar a tu prójimo como a ti mismo. Esos 2 mandamientos se cumplían, nosotros ahí estamos obedeciendo todos los mandamientos. ¿Por qué? Porque cuando tú amas a tu prójimo como a ti mismo, no vas a robar, no vas a matar, no vas a mentir, no vas a hablar falso testimonio contra tu prójimo, vas a honrar a tus padres, o sea, vas a cumplir todo por amor a tu prójimo, vas a cumplir los mandamientos. Y cuando tú amas a Dios con todas tus fuerzas, le vas a ser fiel a Dios, no vas a tener otros dioses, no vas a tener idolatrías, porque amas a Dios y le eres fiel. Entonces, el Señor por eso dijo, yo no vine a quitar la ley, sino a enseñarnos a tener amor y compasión.
Por eso Jesús nos enseñó eso. ¿Y cómo es que se mantiene y se ayuda a la obra de Dios? A través de las ofrendas y la ayuda colectiva para los hermanos, para que la obra de Dios siga creciendo. Cuando tú das una ofrenda a los misioneros, los pastores, con un corazón alegre, un corazón dador, dispuesto a ayudar a la obra de Dios, Dios te bendice. Por eso dice, da las ofrendas de acuerdo a tus recursos y capacidades. El Señor sabe lo que tú necesitas. El Señor no es deudor de nadie. Entonces, si tú das para ayudar a la obra, una ofrenda voluntaria, con tu corazón dispuesto, el Señor te bendice. Eso sí está en el Nuevo Testamento, de las ofrendas, la ayuda. ¿Cómo es que el Señor Jesús y sus discípulos se sostenían? Se dedicaban a predicar el Evangelio, porque habían personas generosas que se ofrecían a ayudar a los discípulos. Entonces, así igualito, en estos tiempos queremos ayudar a la obra de Dios, damos ofrendas con amor, de acuerdo a nuestros recursos. Pero antes, dice el Señor, antes de dejar tu ofrenda, primero reconcíliate con tu hermano. Estate en paz con todos. Si tú tienes odio a tu prójimo o a tu hermano, estás mal y crees que dando tu ofrenda ya todo se te perdona, no, el Señor no recibe tu ofrenda con agrado si tú estás con el corazón sucio, con el corazón de odio, de rencor, o tienes ahí un enojo. El Señor dice, reconcíliate primero con tu hermano y después vienes a dejarme la ofrenda. Entonces, el Señor escudriña el corazón. Entonces, el Señor está dispuesto a recibir nuestras ofrendas y a bendecirnos. Eso es lo que nos está enseñando el Señor ahora en estos tiempos, en el tiempo de la gracia. El tiempo de la gracia que ya pronto se va a acabar, porque Cristo viene. Entonces, nosotros que estamos todavía viviendo en el tiempo de la gracia, hay que aprovechar en ganar el tiempo en predicar el Evangelio, en enseñar lo que Dios nos manda, en dar las buenas nuevas, que es compartir el mensaje de salvación, porque no somos salvos por nuestras obras, sino por nuestra fe en Jesucristo. Entonces, si nosotros aplicamos todo lo que aprendemos, Dios tiene para nosotros nuestro premio. El Señor va a premiar a su iglesia, a su pueblo. Sí, mi querida iglesia, pueblo de Dios, así es que ya saben, está todo en su Biblia, escudriñen, lean. Yo recomiendo que lean diario la Biblia, aunque sea una página. Va a ver que Dios los va a bendecir mucho si siempre están leyendo y en oración también, orando. Sí, mi querida iglesia, pueblo de Dios, espero que este tema lo hayan tenido bien claro, que Dios los bendiga y hasta otro próximo video, Dios mediante. Chao.